La semana pasada, después del culto en la tarde, estaba conversando con ellos y expresaron un deseo de seguir estudiando este tema del rapto o el arrebatamiento, que es algo de lo que, si bien hemos hablado en algunas ocasiones y como iglesia hemos estudiado el libro de Apocalipsis y verdades como estas, no nos hemos centrado necesariamente en el tema del arrebatamiento o el rapto. Y probablemente para algunos sea algo desconocido este tema, y es importante que de cuando en cuando al menos busquemos una solución bíblica y argumentos bíblicos. Estamos hablando de una doctrina que tiene que ver con el fin de los tiempos. Estamos hablando de una esperanza que todos los cristianos tenemos y que se acerca y que podría ocurrir en cualquier momento. Digo, la doctrina del rapto para nosotros tiene que ser importante, y tiene que ser importante porque en primer lugar estamos seguros de que la Biblia lo enseña, y en segundo lugar por las implicaciones que esta doctrina tiene para nuestra vida. Jesús delineó esto en el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de creer que Él puede venir por nosotros en cualquier momento, de manera inminente, sin señales previas? Y básicamente la aplicación son todas estas parábolas que Jesús enseña en Mateo 24 y Mateo 25 de cómo debemos esperar por su regreso. Así que hoy vamos a continuar este tema, y estoy consciente de que no siempre es algo sencillo, puede ser a veces algo complejo, pero si creo que prestamos atención lo suficiente, especialmente lo que la Biblia tiene que decirnos sobre esto, creo que vamos a irnos con una gran dosis de convencimiento bíblico de lo que enseña la Escritura acerca de este tema. Y supongo que este tema podemos formularlo de otra manera, como aparece en el boletín. Podríamos decir: ¿por qué creemos que la segunda venida de Cristo ocurrirá en dos fases y no en una sola? ¿Por qué la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, ocurrirá en dos fases y no en una sola? Tenemos a buenos hermanos evangélicos y maestros que enseñan que la segunda venida de Cristo ocurrirá en una sola fase. Es decir, todo lo que esperamos como iglesia es un tiempo de tribulación, más o menos de lo que habla la Biblia, indefinido, dirían ellos, y al final Cristo viene, juzga a los malos y nos lleva a nosotros al cielo para estar siempre con Él. No esperamos nada más. En cambio, los que creemos, como aquí y como iglesia, los que creemos que la segunda venida consiste en dos fases diferentes, creemos que antes del tiempo de tribulación, que es de 7 años, Cristo va a venir a rescatar a su iglesia. ¿Cómo va a venir a rescatarla? Bueno, no la va a proteger meramente aquí en la tierra mientras experimenta la tribulación en la tierra, sino que va a llevarse a su iglesia en lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento, y la lleva a su presencia al cielo, mientras los 7 años de juicio se llevan a cabo aquí abajo en la tierra. Y Israel va a ser el gran objeto de la persecución de Satanás y los seguidores de Satanás y del anticristo y el falso profeta. Y Dios estará allí para juzgar tanto a las naciones durante los 7 años, como también para juzgar a Israel. Y al final de estos 7 años, Dios salva a Israel, como enseña Pablo en Romanos, y después Él desciende desde las nubes para consumar lo que es su descenso final a la tierra, la segunda venida de Cristo, para inaugurar el reino de 1000 años junto a nosotros también. Así que estas son las dos fases: el arrebatamiento y 7 años después el descenso de Cristo sobre la tierra para reinar. Y eso es lo que nosotros creemos, y en eso consiste la segunda fase y la primera fase. Ahora, creo, cuando nosotros leemos Mateo 24, lo hicimos con algunos detalles, no todos, el domingo pasado. Y creo que si leemos y estudiamos Mateo 24 con esta pregunta en la mente, ¿cuál postura mejor explica el discurso de Jesús en Mateo 24? ¿Que Él va a venir en una sola fase al final?
o que Él vendrá en dos fases diferentes, primero para llevarse a su iglesia y después de 7 años para juzgar y reinar sobre la tierra. ¿Cuál postura mejor responde Mateo 24? Y especialmente a la luz de lo que estudiamos en Mateo 24, si ustedes se acuerdan, y hoy vamos a ver algunos otros detalles más en Mateo 24, pero antes de llegar allá, solo tener esto en mente, ¿qué posición y postura explica mejor? De que vemos las señales en la primera mitad del capítulo 24, señales del descenso de Jesús, de la venida de Jesús, señales que avisan cuándo vendrá, y la segunda parte de Mateo 24, una absoluta ausencia de señales acerca de la venida del Señor. Y más bien tenemos las numerosas advertencias de Jesús sobre que nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe, ni ustedes, ni los ángeles del cielo. Más adelante dice, ni el Hijo sabe el día y la hora del segundo regreso. Y le dice esto a sus discípulos, a los apóstoles. Así que, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué posición mejor explica esto? Bueno, vamos a tratar de responder, aunque creo que lo hicimos la semana pasada, pero en parte hoy también. Y antes de llegar allí, antes de recordarles esto, primero creo que es importante considerar otra verdad que también debe servir como fundamento para la doctrina del rapto antes de la tribulación. Porque como les decía, algunos creen en el rapto después de la tribulación o en la mitad de la tribulación. Nosotros creemos que el rapto ocurre antes del inicio de la tribulación de 7 años, pero ¿cuál debe ser uno de los fundamentos para entender mejor la doctrina del arrebatamiento? Creo que cuando nosotros enseñamos temas como estos, especialmente proféticos, escatológicos, que para muchos puede ser algo complejo, 3 cosas yo creo que juegan un papel en contra de nosotros. En primer lugar es el desconocimiento que hemos tenido sobre estos temas. En segundo lugar son posturas opuestas. Digo, sería mucho más fácil si solo hubiese una postura. Ok, entendemos, es difícil entender la escatología y hay textos difíciles de entender, pero si hubiese una sola postura sobre la escatología, sería mucho más fácil. Pero dificulta más el hecho de que hay posturas diversas dentro de círculos cristianos que son sanos y son fieles. Y eso simplemente lo complica más. Y una tercera cosa es la falta de profundidad en nuestro estudio diario de la Escritura, en nuestro estudio de la Biblia. No profundizamos lo suficiente en algunos textos que nos dirían más cosas sobre estos temas importantes. Y toda esta dificultad me hace pensar a mí que no debo asumir necesariamente que todos conocen lo necesario, la plataforma o el fundamento necesario para entender correctamente la doctrina del rapto. Por ejemplo, de lo que hemos hablado o mencionado de pasada, sin necesariamente haber profundizado, que es el tiempo de la tribulación. Yo creo que uno no podría entender el rapto o el arrebatamiento si primero no entiende bien la doctrina de la tribulación. ¿Qué es la doctrina de la tribulación? Y yo creo que algunos de ustedes, muchos de ustedes deben estar algo familiarizados con la doctrina de la tribulación. Y solo quiero mostrarles aquí un par de pasajes en el Antiguo Testamento que nos enseñan esta doctrina, solamente para estar seguros. Esto no es un invento nuestro, esto no es una sensación de Hollywood, no es la invención de Darby en 1800. Esto es doctrina bíblica, que creemos en un futuro tiempo de tribulación, y no solo eso, sino que creemos que ocurrirá en 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque la Biblia dice que ocurrirá en 7 años. Ustedes pueden anotar estos pasajes y no los voy a leer completamente, solo quiero darles algunas referencias generales, pero en Isaías, el capítulo 24, todo el capítulo 24 del libro de Isaías es una referencia a ese tiempo de tribulación final. Tenemos muchos pasajes como estos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, y algunos pasajes enfatizan unas cosas y otros otras cosas sobre ese tiempo final de tribulación. Por ejemplo, algunos textos de la tribulación enfatizan el tema de Dios juzgando con ira a las naciones impías. ¿Ok?
Otros pasajes de la tribulación enfatizan cómo Dios juzga a su pueblo Israel en el tiempo de la tribulación. Otros textos enfatizan la destrucción de toda la tierra, eventos cataclísmicos y desastres naturales. Por ejemplo, en Isaías aquí tenemos algunas referencias interesantes. En el versículo 1 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. El versículo 3 dice, noten, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Noten el énfasis fuerte de Isaías en la destrucción de todo. Hermanos, esto no es persecución de la iglesia, ¿ok? Esto no es persecución de la iglesia. Otras posturas tratan de explicar el tiempo de la tribulación como tiempos cuando los cristianos somos perseguidos. Ya lo hemos sido en el pasado, cuando hay muerte y hay mártires. Y dicen, bueno, así será el futuro, muy fuerte, una persecución muy fuerte, pero así será. Pero a mí me parece que la tribulación no es simplemente persecución del pueblo de Dios. Es un evento y una serie de eventos que jamás han ocurrido hasta ahora en la historia de la humanidad. El versículo 4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Noten esa descripción. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Se acuerdan de esa referencia de Apocalipsis? El otro día estábamos hablando en la casa sobre eso. Una tercera parte, dice Apocalipsis, de los moradores de la tierra morirá. Esos son billones y billones de personas que van a morir en el tiempo de la tribulación. Imagínense hoy eventos donde 100 personas mueren, 1000 personas mueren o 200,000 personas mueren. Son noticias que aterran a todo el mundo y quedan en las noticias por mucho tiempo. Ahora imagínense la muerte de billones y billones de personas. Y esto es lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación de los 7 años. No es simplemente persecución de la iglesia. Bueno, siempre hemos vivido persecución y eso es la tribulación. Viviremos persecución como en el pasado. No. La descripción es algo diferente. Dice, no habrá alegría, básicamente, en los versículos del 7 al 9. No habrá alegría, no habrá festejo. ¿Notan que Dios va a interrumpir el flujo normal de la vida cotidiana de las personas? Dice versículo 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. ¿Por qué? Por todo el sufrimiento que va a atravesar la tierra. No habrá tal cosa como vida cotidiana. Y esto va a ser importante para lo que ustedes van a escuchar un poco más adelante. ¿Se acuerdan cómo se describe en Mateo 24 los días antes del día del Señor? Como Jesús dice, serán como en los días de Noé. ¿Qué hacía la gente en los días de Noé? Se casaban y se daban en casamiento. En otras palabras, vivían sus vidas cotidianas. Bueno, vivían sus vidas cotidianas. Eso significa que lo que Jesús está describiendo allí ocurre antes de que comience el juicio sobre la tierra. Y lo que está diciendo Isaías aquí es claro, no habrá tal día como un día cotidiano cuando el juicio del Señor empiece sobre la tierra. Todos van a estar quebrantados. Dice el versículo 11, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Todos serán sacudidos, versículo 13, sacudidos. ¿Imaginan eso? Dice, como rebusco después de la vendimia, así como olivos sacudidos. Imaginan un árbol o un arbusto y ustedes lo sacuden con fuerza. Tanto así que comienzan a caer las hojas y los frutos de ese árbol. Bueno, así Dios va a sacudir la tierra durante el día de Jehová, o ese periodo llamado el día de Jehová, que entendemos son 7 años. Y no habrá quien se salve. Sabemos que habrán sobrevivientes,
de estos 7 años. Pero noten que la gran mayoría, dice el versículo 17, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Y cómo le llama Isaías a toda esta descripción? ¿Cómo le llama en el versículo 22? Acontecerá en aquel día. En aquel día. Por eso sabemos que el día del Señor no es un día de 24 horas. Literalmente significaría un día de 24 horas, pero el contexto nos obliga a pensar que la palabra día aquí es utilizada metafóricamente para hacer una referencia a un tiempo determinado, no de 24 horas, sino de más de 24 horas. Y Daniel lo dice claramente en el capítulo 9. Pero es el día de Jehová. Y el día de Jehová, dice, castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Incluso el versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Así que ese día va a culminar ¿con qué? Con Cristo viniendo desde el cielo y reinando desde Israel, es el monte de Sión, desde Jerusalén. Ok, me parece que no nos hemos inventado nada, ¿verdad? ¿Estamos bien? No nos hemos inventado nada. Para los que no están de acuerdo con nuestra postura, creo que hemos leído el capítulo 24, se habla de un sufrimiento que no tiene patrón, que no tiene comparación, y que esto va a ocurrir al final de los tiempos, y que va a terminar con el reino de Dios en la tierra desde Israel, y que a esto se le llama el día de Jehová. El día de Jehová. Ok, ustedes pueden considerar también Jeremías, el capítulo 25, Jeremías 25, el versículo 30. Observen lo que dice. Dice Dios a Jeremías, Jeremías 25, 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Noten, es toda la tierra. ¿Qué pasará? Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra ¿quiénes? Contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Dice el versículo 35, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Habrá muertes, no solo muertes directas, sino muertes en guerras. Y la espada, dice el Señor, aquí va a asolar y a matar a muchas naciones. No me parece que esta es una descripción meramente de persecución de la iglesia como hemos experimentado en el pasado, en nuestra historia. Esto es algo más, es algo diferente. Es un tiempo de tribulación que no haya comparación. El profeta Joel dice algo muy interesante en el capítulo 2. Joel, el capítulo 2 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué es lo que viene? Notan, el día de Jehová. Este concepto lo van a tomar Pablo, Jesús, Pedro, y lo repiten en el Nuevo Testamento y expanden sobre el día de Jehová, este tiempo de tribulación, que dice, ¿cómo será este día?
o este tiempo de tribulación. Versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante al no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Qué harán? ¿Qué harán los que estén delante de este gran pueblo? En el final, versículo 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Nadie acudirá a su compañero, caerán sobre la espada, pero no les herirá. Será un gran ejército, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Será un ejército imparable y causará destrucción y desolación. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esto es algo que no ha sucedido todavía en la historia. Y Jehová dice, dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Pregunta retórica, cuya respuesta es nadie podrá soportar el día de Jehová. Si ustedes van al versículo 28, dice Joel, continúa, y dice en el verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, verán visiones, dice en ese tiempo. Derramaré de mi espíritu, el versículo 29, dice el 30, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Dice el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo esto sirve de señales. ¿Verdad que esta es una señal? El sol convirtiéndose en tinieblas y la luna en sangre. ¿Acaso no es una señal de que está a punto de descender Jehová, que es Cristo, para terminar de juzgar? Es lo que dice Ezequiel. Perdón, es lo que dice Joel y es lo que repite Jesús en el sermón del discurso, el discurso de los olivos. Dice el versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Un último pasaje, si me toleran, un último pasaje en Malaquías. En Malaquías el capítulo 4, noten lo que dice el versículo 1. Malaquías 4:1. Este es el último libro del Antiguo Testamento y es el último capítulo del Antiguo Testamento. Y dice, porque he aquí, así termina la revelación del Antiguo Testamento, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero el contraste es a los que esperan en Dios, para ellos será diferente. Para ellos será diferente, dice el versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto tiene que ver necesariamente con Israel, aquí en el contexto de Malaquías. Y el versículo 5 dice, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día obviamente todavía no ha llegado. Así que hermanos, de nuevo, yo creo que la descripción de estos pasajes y muchos más nos dejan saber que no será un tiempo meramente de persecución hacia el pueblo de Dios. La descripción aquí es de eventos cataclísmicos, desastres naturales, muertes de miles y billones de personas, como nos dice Apocalipsis, destrucción de naciones enteras, sufrimiento del pueblo de Israel como nunca han sufrido antes en su historia, y por eso Jeremías y los profetas le llaman el tiempo de controversia, el tiempo de aflicción para Jacob, dice Jeremías.
Será ese tiempo futuro, durante el día de Jehová. Imagínense en eso. El tiempo de aflicción para Jacob. Ustedes dicen, bueno, si no hace mucho tiempo, hace una generación nomás, los judíos fueron asesinados en masa, 6 millones de judíos muertos y asesinados. ¿Por qué? ¿Porque hicieron algo malo contra otros países? No, simplemente por ser judíos. Imagínense que ustedes sean asesinados, ¿por qué? Solo porque eres ecuatoriano. Solo por ser ecuatoriano vas a ser asesinado. Y 6 millones de ecuatorianos mueren. Bueno, esto es lo que ellos sufrieron. No hace mucho tiempo. Y cuando pensamos en cómo la Biblia describe el sufrimiento de Israel en ese tiempo, podemos calcular que entonces será peor que lo que sufrieron bajo la Segunda Guerra Mundial durante la persecución de Hitler. Sí que será un tiempo que habrá muerte, muerte y muerte por todos lados. No me parece que la Biblia describe que esos días serán normales, cotidianos, que cada uno va a estar ocupado en sus propias tareas o actividades. Así que de este tiempo que describe el Antiguo Testamento, habla Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, por ejemplo, y los apóstoles también, y se le llama el Día del Señor. Apocalipsis también habla de esto. ¿Saben que Apocalipsis 4 al 18, ¿ok? Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 18 es una narración de lo que será el día de Jehová, de lo que ocurrirá en los 7 años futuros. Esto es Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 18. Así que Juan amplía lo que el Antiguo Testamento ya enseñaba. ¿Y cómo sabemos que durará 7 años? Bueno, Daniel lo enseña. En Daniel, no voy a leer estos pasajes porque faltaría el tiempo, pero Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, cuando introduce la última semana de Daniel, la semana 70, ¿se acuerdan? Expliqué esto hace algún tiempo. Son 7 unidades de 7, que en el contexto son años, que en total serían 7 años. Él está diciendo 7 años, según el vocabulario hebreo que utiliza en Daniel el capítulo 9. 7 años, y él describe lo que va a suceder, hace un resumen de lo que va a pasar en esos 7 años. Habla del anticristo y la persecución contra los judíos, contra su pueblo. En Daniel 7:25, en Daniel 12:7, en Apocalipsis 13:5, en el Nuevo Testamento se habla de este tiempo de 7 años puesto en meses a veces, o la mitad, se habla de 42 meses, o a veces puesto en días también. O Daniel lo dice, tiempos y la mitad de un tiempo, que lo más probable sea una referencia a 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Así que me parece que no estamos inventando esto, me parece que no estamos siendo sensacionalistas, sino bíblicos. Cuando decimos que esperamos en el futuro un tiempo de tribulación que no ha habido jamás en el pasado, como Jesús dijo literalmente en Mateo 24, y que este tiempo ocurrirá en 7 años. 7 años. Esta es la descripción del día del Señor. Y será un tiempo que Dios lo usará para juzgar a las naciones, para juzgar a Israel, para permitir la venida del anticristo y la persecución de los judíos. Dios va a hacer descender eventos cataclísmicos a la tierra, va a temblar como un ebrio, y al final de estos 7 años Cristo desciende en gloria junto a nosotros, que somos la iglesia, para destruir al anticristo, al falso profeta, e inaugurar su reino de 1000 años. Ok, ahora sí pensemos en una sola cosa. Si el tiempo de la tribulación es bíblico y no es un invento nuestro, y hablando del tiempo y hablando de la realidad de esta tribulación, ¿cuándo leemos Mateo 24? Como leímos la semana anterior. Estamos pensando que Jesús no está inventando cosas aquí, sino que Él simplemente está recogiendo estas ideas que ya el Antiguo Testamento enseñaba sobre un tiempo de tribulación final. Y Jesús mismo hace alusión a esto. Él mismo nos dice literalmente que Él está comentando sobre lo que el Antiguo Testamento enseña
Ah, ¿dónde? ¿En qué versículo? Bueno, el versículo 15. El versículo 15, en Mateo 24, 15, Él dice literalmente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló ¿quién? El profeta Daniel. Oh, eso quiere decir que cuando Jesús está describiendo todos estos eventos de versículo 4 en adelante, Él está pensando en el Antiguo Testamento. Él está pensando específicamente en Daniel y lo que Daniel ya había hablado sobre esto. Así que se dan cuenta, el Nuevo Testamento simplemente expande este tiempo de tribulación final que el Antiguo Testamento ya enseñaba hace mucho tiempo y que los judíos conocían muy bien. Así que aquí está Jesús haciendo una especie de exégesis y aplicación de este pasaje de Daniel y la tribulación final. O sea, lo que vamos a encontrar aquí, como yo les decía la semana pasada, y déjenme recordarles esto porque es tan importante, estamos poniendo las bases para la necesidad de creer en un rapto de la iglesia. Es necesario que creamos que la iglesia será arrebatada. Yo entiendo que hay muchos sanos maestros que dicen algo diferente. Y esta semana estaba escuchando más todavía y de algunos maestros que no creían en la doctrina del rapto antes de la tribulación final. Y estaba pensando en esto y decía, ok, pero sería bueno que lidien, ¿verdad?, de manera directa y detallada y profunda con estos textos proféticos que están aquí. Sería muy bueno escuchar su opinión porque parece que es muy claro. Cuando en Mateo 24 encontramos que Jesús comienza a responder a sus discípulos, tenemos que pensar, y es algo que no enfaticé la semana anterior, pero presten atención a esto, tenemos que pensar que Jesús está respondiendo una pregunta. ¿Verdad que está respondiendo una pregunta? Si ustedes son observadores del versículo 3, me deberían responder no. Jesús no está respondiendo una pregunta. ¿Cuántas preguntas está respondiendo Jesús según el versículo 3 de Mateo 24? Bueno, responden porque si no yo espero aquí hasta que respondan. Eso es solo para despertarlos. En Mateo 24, 3, ¿cuántas preguntas Jesús está respondiendo? Dos preguntas. Dos preguntas. ¿Verdad? Noten el versículo 3. Dice, dinos, dicen los discípulos a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es una pregunta. ¿Cuándo? Y la otra es, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son dos preguntas. El cuándo, ellos querían saber el día y la hora. Los discípulos querían saber el día y la hora del tiempo final. Y en segundo lugar, querían saber qué señales habrían que anunciaran la llegada de ese día final. ¿Ok? Son dos preguntas. Entonces, cuando Jesús responde, Él no responde una pregunta. Él va a responder dos preguntas. ¿Ok? Señor, dinos, el tiempo, ¿cuándo? Y señales. ¿Cuáles serán las señales? Ahora, según lo que nosotros estudiamos la semana pasada, leyendo los versículos 4 hasta el 35, del 4 al 35, ¿qué pregunta creen ustedes que Jesús está respondiendo allí? ¿Está respondiendo el cuándo o está respondiendo sobre las señales del tiempo de su llegada? Obviamente de las señales, ¿verdad? Obviamente, porque Él comienza a hablar de guerras en el versículo 6, de falsos cristos en el 5, está hablando de la persecución de muchos falsos profetas, de la multiplicación de la maldad en el versículo 12, está hablando del anticristo en el versículo 15, la venida del anticristo y su persecución, está hablando en el versículo 24 de nuevo falsos cristos. Está hablando en el versículo 29, las señales del sol y la luna, como ya nos decía Joel. Aquí Jesús simplemente está copiándole a Joel y está repitiéndolo aquí. Y estas son señales, la luna, el sol, las estrellas, la señal de la nube de la gloria de Jehová que aparecerá en el versículo 30. Ellos la conocerán allí y entonces verán al Hijo del Hombre descender, que es
Cristo. Y por eso el énfasis en el versículo 32, miren a la higuera, ustedes mirando la higuera ya saben, cuando su rama está tierna, brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así que cuando vean a la higuera dar frutos, sepan que el verano está cerca. Cuando vean estas señales, sepan que mi descenso a la tierra está cerca. Señales, señales. Hay señales que anuncian el descenso de Cristo. Entonces Jesús aquí responde la pregunta acerca de las señales. ¿Qué señal habrá de tu venida, Señor? Bueno, les voy a decir, estas son mis señales. Sin embargo, versículo 36 en adelante, Jesús deja de hablar de señales. No más señales. ¿Y qué dice en el versículo 36? Es la primera vez que dice esto en todo su discurso. Dice, pero del día y la hora nadie sabe. Oh, ¿qué pregunta está respondiendo allí entonces? Acerca del cuándo. ¿Cuándo? Los discípulos también le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús dice, ok, vamos a hacer una transición. ¿Y saben qué? Esta es la parte que muchos intérpretes no ven. Y hay muchas diferencias aquí, pero yo creo que es bastante claro. No ven una transición entre el versículo 35 y 36, entre la primera parte del 24 y la segunda del 24. Pero claro, tiene sentido si el bosquejo de este discurso son las dos preguntas, ese es el bosquejo, las dos preguntas de los discípulos. Tiene sentido entonces que Jesús primero responda a una pregunta y ahora va a responder la otra pregunta que tiene que ver con el día y la hora de su regreso, ¿cuándo vas a venir? Y es por eso que del 36 en adelante hasta el capítulo 25, ustedes van a ver que Jesús va a repetir varias veces, nadie sabe, vendré como ladrón en la noche. ¿Qué significa? Nadie sabe. Ustedes no saben, los ángeles no saben, el Hijo no lo sabe, nadie sabe. Así que la respuesta básicamente de Jesús a sus discípulos a esta segunda pregunta es, no, esto no les puedo decir. Les puedo decir las señales, sí, las señales del descenso del Hijo del Hombre, mi descenso. Pero ¿cuándo va a suceder todas estas cosas? Nadie sabe. Así que yo creo que es interesante, si ustedes miran el versículo 36, noten que el único cambio no es solamente ese pero, sino también el singular que usa Jesús cuando usa la palabra día y hora. Él dice, pero el día y la hora. Es singular. Es decir, Jesús está pensando en el tiempo de tribulación final, pero como un todo. Porque en los versículos anteriores, Él ha hablado de esos días serán de esta manera y otra manera. Pero ahora es diferente. Él comienza a ver a los 7 años o el tiempo de tribulación final como un todo. Y entonces comienza a decir a sus discípulos que nadie sabe cuándo ese tiempo va a llegar. Y la pregunta que nos hacíamos la semana pasada con respecto a este mismo pasaje era esa, ¿se acuerdan? ¿Cómo explicar que hasta el versículo 35 Jesús habla de señales que anuncian su descenso, pero del 36 en adelante Jesús comienza a decir que nadie sabrá cuándo Él descienda, cuándo Él venga, cuándo ocurrirá el día del Señor? Y uno podría replicarle a Jesús diciendo, pero Jesús, si ya nos estás dando las señales, y por Daniel sabemos que serán 7 años. Y por Apocalipsis también, que serán 3 años y medio, 3 años y medio. Entonces, y sabemos más o menos, podemos calcular qué año vas a descender del cielo. Y podremos prepararnos para eso. Pero Jesús es absolutamente claro en la segunda parte de Mateo 24, enfatizando el hecho de que nadie sabe, nadie sabe. Y no creo que la respuesta sea bueno. Y yo mismo he dicho esto antes, pero no creo que la respuesta sea bueno. Podemos saber más o menos el año o el mes en que Él vendrá. Si calculamos los 7 años, la mitad del anticristo, rompiendo el pacto con los judíos, quedan 3 años y medio, calculamos. Sabemos más o menos el año y el mes que vendrá, pero Jesús aquí dice que nadie sabrá el día y la hora. Y eso es lo que no se puede saber. No. Creo que en el hebraísmo y en el contexto que se está hablando aquí, el día y la hora es una referencia al tiempo incluso general en que estas cosas van a suceder. Nadie va a estar precavido de esto. Y la pregunta es, ¿qué postura mejor explica esta diferencia o este contraste que encontramos en el capítulo 24? Señales por un lado y ausencia de señales por otro lado.
¿Qué posición mejor explica esto? ¿La posición de que vamos a ser llevados después de los 7 años de la tribulación? ¿Que como iglesia vamos a experimentar la tribulación? Digo, si eso fuera verdad, si eso fuese cierto, estábamos hablando con Miner hace unos días y él conoció a un hombre que no necesariamente es creyente, pero tiene algunas creencias evangélicas. Y él nos decía que se compró un gran terreno allá en la Amazonía del Ecuador para prepararse para el tiempo de la tribulación, porque él está convencido de que vamos a atravesar como iglesia el tiempo de la tribulación. Y créanme, hermanos, si esto es cierto, de que la iglesia va a atravesar el tiempo de la tribulación, nuestro consejo de nosotros a ustedes serían, si tienen dinero, cómprense un terreno, comiencen a plantar algunos árboles, compren algunas gallinas para tener huevo allí y algunas otras cosas para plantar, porque el tiempo que viene va a ser muy, muy serio. Digo, si no van a adorar al anticristo, no van a tener cómo comprar comida. Y entonces tiene sentido que comencemos a comprar terrenos para tener nuestra propia comida. Pero eso no es lo que esperamos nosotros. Aunque es la convicción de muchos creyentes, no es nuestra convicción. Justamente porque pienso que la postura que mejor explica este contraste entre señales por un lado y ausencia de señales por otro lado, es la que nosotros tenemos de que habrá un arrebatamiento antes de los 7 años de la tribulación. ¿Cómo o en qué sentido? Déjenme explicarles cómo. Hay varias razones por las que creemos que esta es la mejor postura que explica Mateo 24. En primer lugar, y esto ya lo vimos la semana pasada, señales versus no señales. ¿Okay? Todas las señales de los primeros 35 versículos. Observen el 36, dice el día y la hora nadie sabe. ¿Okay? Observen el versículo 39, y no entendieron, hablando de los días de Noé, ¿se acuerdan? Los días de Noé, así serán como en los días de Noé. Dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Ese versículo 39 nos dice que los habitantes del tiempo de Noé no sabían que iba a haber un diluvio. Ya sea porque no lo escucharon o ya sea porque no quisieron creerle a Noé, lo que sea, la razón no es tan importante. El hecho es que ellos no creyeron que iba a venir un diluvio. No creyeron que la tierra iba a ser destruida. Entonces los agarró desprevenidos. ¿Qué significa eso? Que no habían señales. No habían señales. Ninguna señal les anunció que iba a venir un diluvio. Ninguna señal. La única señal fue ya la llegada del diluvio, pero fue muy tarde. ¿Por qué? Se quedaron. Noé ya estaba metido en el arca con su familia. Pero ellos estaban afuera, ya era muy tarde, no podían cambiar, era muy tarde para arrepentirse. Entonces, esta ilustración de los días de Noé nos ayuda a entender también de que Jesús aquí está pensando no del descenso del Hijo del Hombre, no de su descenso al final de los 7 años, sino que Él está pensando del comienzo de los 7 años, cuando comience a caer sobre la tierra los juicios de Dios. Por eso dice el día, o hablando del día de Jehová, lo ve Jesús como un todo, pero vendrá de manera inminente, vendrá sin señales previas. Nadie sabe cuándo comienza el día del Señor. Noten el versículo 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ese versículo 44 es un gran contraste con el versículo 30. Ustedes en casa comparen esos dos versículos y se van a dar cuenta. Jesús en el versículo 30 él mismo dice, entonces, es decir, después aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Después de qué? De las señales del sol, la luna y las estrellas. Son señales que anuncian su descenso. Pero en el versículo 44 dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es diferente. Si yo veo al sol, la luna y las estrellas hacer lo que Jesús dice que harán en los versículos anteriores, el 29, entonces yo puedo pensar que Él ya está por descender.
¿verdad? Pero en el 44 él dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué significa eso? Que Jesús está pensando no en su descenso, como nos dice en el versículo 30 y 29. Está pensando en el inicio del tiempo de la tribulación. Por eso no hay señales aquí. Hermanos, ninguna señal anunciará el inicio del juicio de Dios sobre la tierra de 7 años. Ninguna señal. No habrá ninguna trompeta que avise esto, no habrá ningún profeta, ningún pastor que avise esto. Y si un pastor lo avisa, está predicando falsamente porque nadie sabe cuándo vendrá ese día. El día que comiencen los juicios de Dios. Y por eso el versículo 36 es tan clave para nosotros. Y eso nos lleva a la segunda razón de por qué nuestra postura explica mejor este contraste de señales versus no señales. Porque el versículo 36 comienza diciendo peride. Peride es una frase griega que literalmente traducida es pero acerca de. Acerca de. Aunque Reina Valera solo menciona la palabra pero, debería ser pero acerca de el día y la hora nadie sabe. ¿Noten? Es como que Jesús mismo está anunciando que Él va a desarrollar un nuevo tema del 36 en adelante. Así que esta fórmula, el peride, pero acerca de el día y la hora, creo que introduce un nuevo material. Y eso entonces anuncia que Jesús está disponiéndose a responder la otra pregunta de los discípulos acerca del tiempo, del inicio del día de Jehová, del tiempo de tribulación. Noten otra razón importante, y esta me parece que es muy importante, en los versículos 37 al 39, que los pasamos por alto hace un momento, los días de Noé. Los días de Noé. Noten el versículo 37. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok, ¿cómo eran los días de Noé? Dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, noten que eso es clave, no durante el diluvio, porque ya era muy tarde y el diluvio ya era la señal. Digo, ver el cielo entremecerse y comenzar a ver las gotas que caían y quizá la tierra temblando, esas ya eran las señales de que ya estamos en medio del diluvio. Pero Jesús dice aquí los días antes del diluvio. Es decir, todo era normal. Todo era normal. Y las cosas estaban tranquilas. Dice, por eso Jesús dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Estas no son cosas malas. Jesús no está describiendo pecados aquí, necesariamente, sino la vida normal y cotidiana de la gente antes del diluvio. El problema fue hasta que el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Entonces, en los días de Noé, la gente no sabía nada del juicio. Ya sea porque no escucharon o no creyeron la predicación de Noé. Pero no sabían nada de un juicio que se aproximaba. Jesús lo dice allí explícitamente. Si este juicio ocurre después del descenso de Cristo, no tendría sentido, ¿notan? Porque Jesús dice que desciende en el versículo 29. Él desciende en el versículo 29, versículo 30. Y algunos dicen que lo que Jesús está describiendo aquí va a ocurrir al final de los 7 años. Eso es lo que algunos dicen. ¿Cómo explican este pasaje de Mateo 24? Dice, bueno, los días de Noé serán como los días de la tribulación. ¿Y qué significará? ¿Qué significará la venida del Hijo del Hombre? Versículo 39. ¿Qué es la venida del Hijo del Hombre? Ellos dicen, bueno, eso es el descenso de Jesús a la tierra. Y en ese momento Él destruye a los impíos y salva a su pueblo. Y la pregunta ¿es eso lo que está describiendo Jesús aquí? ¿Es su descenso a la tierra? ¿O es el día de Jehová visto como un todo de 7 años? El comienzo del día de Jehová. A mí me parece muy claro, porque Jesús claramente dice antes del diluvio, comienza aclarando, antes del diluvio. Y por otra cosa más,
Si lo que Jesús describe aquí va a suceder al final de los 7 años, como algunos creen, ustedes piensan que la gente que vive en el mundo, ya sean creyentes o no creyentes, pero la gente que vive en el mundo durante esos 7 años de tribulación, ¿ustedes creen que ellos no sabrán nada de lo que estará sucediendo? Digo, pueden hacer un ejercicio, pueden leer Apocalipsis 4 al 18 y después respondan esa pregunta. ¿En verdad la gente no va a saber nada de lo que está sucediendo aquí? Yo creo que Apocalipsis responde de manera explícita que la gente sí sabrá lo que está sucediendo en esos días, que ellos sabrán que este es el juicio de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Apocalipsis, el capítulo 6, del versículo 16? Cuando veían todos estos cataclismos, la apertura de los sellos y los juicios de Dios, y todo el tumulto, muertes y destrucción, las estrellas del cielo cayendo sobre la tierra. Digo, la gente ve estas cosas y algunos piensan que ellos van a estar como en los días de Noé, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No. Yo creo que los impíos de la tierra van a estar tratando de esconderse en sus búnkeres modernos. Y noten lo que dice Jesús aquí. ¿Qué es lo que decían las personas? Todas las personas, siervos libres, todos, todo el mundo. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira. Aún ellos pudieron relacionar esto con el día de Jehová, el juicio. El día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ellos sabían que todas estas destrucciones cataclísmicas mundiales, enfermedades, pestes y muertes, venían de parte de Dios. Ellos van a saber esto en el tiempo de la tribulación. Por eso yo no creo, regresando a Mateo 24, por eso yo no creo que cuando Jesús describe aquí a los habitantes de la tierra como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, yo no creo que esa es la gente viviendo durante la tribulación y que la venida del Hijo del Hombre en el versículo 39 es una referencia al descenso simplemente de Jesús cuando ya será muy tarde para ellos de arrepentirse. No, porque la gente no estará comiendo y bebiendo, casándose en el tiempo de la tribulación. Van a estar preocupados, van a estar huyendo, van a estar escondiéndose, todavía en sus pecados, claro que sí, pero van a estar muy conscientes de lo que estará sucediendo. Por lo tanto, cuando Jesús dice que en el tiempo del fin será similar al tiempo de los días de Noé, ¿qué significa eso? Esto significa que la gente va a estar en paz relativa, va a estar tranquila. ¿Cuándo termina esto? Esto termina cuando comienzan a ver los juicios de Dios caer sobre la tierra. Entonces sabrán que ya es muy tarde porque el juicio ha empezado. Y nada les avisó de que vendría ese juicio, porque es el inicio inminente. Por eso los días de Noé se corresponden al tiempo cuando el día del Señor comienza. Esos son los días de Noé. Cuando los 7 años de tribulación comienzan. No cuando comienza el descenso de Jesús, esto es al final de los 7 años, sino cuando los 7 años comienzan. Estos son los días de Noé, cuando todo está bien. Cuando la gente come, bebe y se casa, todo está tranquilo y de pronto viene el diluvio. Y de pronto comienza el juicio de Dios de 7 años. Eso es lo que está diciendo Jesús allí. Y yo creo que eso necesariamente separa 2 eventos en la venida del Señor. Su descenso sobre la tierra y algo que va a ocurrir al inicio de estos 7 años, que es el rapto. Y vamos a ver eso en este mismo pasaje. Pero noten algo más interesante aquí, que Pablo y Pedro escribieron sobre este tema. Y saben que es algo tan interesante cuando uno descubre esto en la Biblia, que cuando Jesús enseñó, muchas cosas de las que Él enseñó las aprendió del Antiguo Testamento y las expandió en el Nuevo. Y cuando Jesús enseñó esto, Pedro y Pablo, años más tarde, escucharon a Jesús, leyeron lo que Jesús había enseñado y ellos mismos, inspirados por el Espíritu, también repitieron eso y ampliaron más. Y yo creo que uno puede decir, al menos esta es mi posición,
que si Pablo enseña la doctrina del rapto, como creo que la enseña, en 1 Tesalonicenses, la enseña porque muy probablemente sabía que Jesús la había enseñado en tiempos del Nuevo Testamento. Y Pablo simplemente lo expande. El apóstol Pablo habla acerca del día del Señor también. Noten en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 1. En 1 Tesalonicenses 5:1, observen lo que Pablo dice aquí y la referencia al día del Señor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ok, ya sabemos que es el día del Señor, es el tiempo de tribulación final y también sabemos que durará 7 años. Dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo no está inventando nada aquí, simplemente está copiándole del sermón de los olivos de Jesús. Jesús dijo literalmente que vendrá como ladrón en la noche. Y Pablo lo repite aquí, vendrá así como ladrón en la noche. Noten, el versículo 3 es muy importante. El versículo 3 dice, que cuando digan que paz y seguridad. ¿A quién les recuerda eso? Los días de Noé, ¿verdad? La gente que estaba haciendo, casándose, bebiendo y comiendo. Es decir, había paz. La vida cotidiana. Exactamente como hoy, exactamente como nosotros. Ahora, Pablo sabía esto. Y por eso Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y esa imagen de mujer encinta y sus dolores es también una imagen que Pablo copia de Jesús. Jesús es el primero que la utilizó. Y Jesús no fue el primero en realidad. Jesús es la copia del Antiguo Testamento. Los profetas ya utilizaron esa imagen para describir los tiempos de tribulación final. Pablo simplemente continúa con la teología de Jesús y del Antiguo Testamento para describir este tiempo final. Pero es importante notar aquí que este tiempo llega después de que digan paz y seguridad. Esto se compara con lo que leímos en Mateo 24:39. Por tanto, Pablo, ¿en qué está pensando aquí? Pablo no está pensando en el descenso de Jesús, al menos no creo. Pablo está pensando en el inicio de los 7 años. Que antes de esos 7 años la gente va a decir paz y seguridad. Los niveles tecnológicos que hemos alcanzado garantizan la paz en todos los rincones de este planeta. El mundo parece ser perfecto y sin embargo ese será el momento cuando comience la destrucción. Comienzan los 7 años de destrucción sobre toda la tierra. Notan, Pablo está de acuerdo con Jesús. Y Pedro también. Si ustedes van a la primera carta de Pedro, Pedro habría estado en ese sermón. Pedro probablemente es el que hizo la pregunta a Jesús, ¿verdad? El que siempre hablaba, era el líder de los 12. Y él habría estado muy interesado en esto y él habla de estas cosas también. Y en primera de Pedro, en el capítulo 3, él dice, primera de Pedro 3, el versículo 20 y solo la primera parte del versículo 21, hay algo medio complicado de entender allí que no necesitamos expandirlo, si no nos distraería mucho. Pero primera de Pedro 3, 20, dice, los que en otro tiempo, hablando él en el contexto de los padecimientos por los pecados de Cristo, en el versículo 18, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados, versículo 19, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, estos espíritus encarcelados, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, otra vez aquí Pedro piensa en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Saben? Hay una interpretación interesante acerca de este pasaje, versículo 20 y 21. Eso del bautismo que ahora nos salva ha sido muy, muy difícil de interpretar y mi tarea aquí no es
profundizar para nada en eso, pero solo dejarles pensando con una posible interpretación, ¿ok? Una posible interpretación de ese versículo 21. ¿Qué es el bautismo que ahora salva? Dice Pedro aquí. Probablemente Pedro está pensando en el bautismo del Espíritu Santo, que sabemos que ocurre en el momento de la salvación, ¿verdad? Es probable, es muy probable. Y si Pedro está pensando en esto, él obviamente está pensando en que algo salvó. Cuando habla de los días de Noé, en el versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Una pregunta, ¿qué es lo que salvó a las personas en el tiempo de Noé? ¿Qué es lo que salvó a las personas en el tiempo de Noé? Cuando cayó el diluvio o antes de que caiga el diluvio. ¿Qué salvó? No me digan Dios, obviamente Dios. Pero ¿qué objeto, qué elemento aquí en la creación salvó a las personas de morir en el diluvio? A Noé y su familia. El arca, ¿verdad? El arca. Ok, entonces la interpretación, la traducción del versículo 20 debería ser diferente. Al final, porque al final dice, fueron salvadas por agua, dice el texto. Pero no es la mejor traducción. Hay otra forma de traducir eso. Y agua no necesariamente es el objeto del que está hablando aquí Pedro. Habla de agua y utiliza agua, pero no necesariamente le está diciendo que fueron salvadas debido al agua. El agua fue el problema, no la salvación en los días de Noé. Y el autor de los Hebreos 11:7 dice explícitamente que el arca fue el que salvó a Noé y su familia. Fue el arca, no el agua. El agua fue parte del problema, no la salvación. Entonces, si aclaramos eso en el versículo 20, que no fue el agua que salvó, sino el arca salvó a Noé. Lo que está diciendo Pedro aquí es muy probable cuando habla también del Espíritu Santo o del bautismo. Si es una referencia al bautismo del Espíritu Santo, está hablando de la salvación de los creyentes cuando entran a la iglesia. Y que así como los creyentes son salvados por medio del bautismo, ¿ok? En el Espíritu, es decir, la salvación, no el bautismo de agua, sino el bautismo del Espíritu, que es la salvación. De la misma manera, entonces, Pedro ve en esto una imagen de cómo será entonces nuestra salvación en los días de Noé. Es como si el bautismo del Espíritu Santo por el cual llegamos a la salvación fuera nuestra arca de Noé, que nos va a librar de ese tiempo de tribulación final. Esto yo sé que es una interpretación medio complicada, pero es posible de estos dos versículos. Y es muy posible que esto es lo que Pedro está queriendo decir. Ahora, vayan a un pasaje más sencillo que no va a hacer dolerles la cabeza tanto como este de aquí. En 2 de Pedro 3, ya vamos terminando aquí. 2 de Pedro 3, el versículo 4. Noten lo que dice. 2 de Pedro 3, 4. Dice, los que se burlaban de la venida del Señor, dice, Pedro dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, Pedro dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando de nuevo del diluvio. Dice versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora va a hablar del futuro, de la tribulación y destrucción futura. Dice, de los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ok? Noten lo que dice el versículo 8. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. Y dice en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como, dice, ladrón en la noche, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro escuchó el sermón del monte de Jesús, el discurso de los olivos de Jesús. Y Pedro sabía y conocía las señales que anunciaban el descenso de Jesús. Él sabía eso. Pero si el mismo Pedro dice que nadie sabrá cuándo Él venga, porque vendrá como ladrón en la noche, como dice el versículo 10, esto significa que Pedro aquí no está hablando del descenso de Jesús. Él está hablando del inicio de los 7 años de juicio de Dios sobre la tierra. Esto es lo que Él está describiendo aquí. Y es importante para nosotros reconocer eso. Y en este pasaje, entonces, Pedro básicamente está preparando a su congregación o a los cristianos que escribe para estar preparados para ese día. Porque nosotros no sabemos cuándo ese día va a llegar. Será el mismo día que llegue el rapto para nosotros. Exactamente el mismo día. No habrá ninguna diferencia. Son 2 eventos que ocurren simultáneamente en un mismo instante, el uno de rescate para su iglesia y el otro de inicio para los días de persecución y destrucción final. Entonces Noé no experimentó la salvación en la mitad del diluvio. Noé no fue medio diluviano, no fue post-diluviano. Dios no lo salvó después del diluvio. Solo hay una respuesta sensata a esto. ¿Cómo Dios pudo haber salvado a Noé y su familia antes del diluvio? Cuando hablamos de ese tiempo de tribulación futuro de 7 años, a los que la Biblia compara mucho con los días del diluvio de Noé, hay una sola postura sensata y bíblica. Y es que no vamos a ser salvados a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, sino antes de la tribulación final. Déjenme mostrarles una última cosa y con eso terminamos. Regresen a Mateo 24 y a menos mi convicción es que en Mateo 24 Jesús habla acerca del rapto. ¿Sabían ustedes que hay maestros que creen en el rapto antes de la tribulación, pero que piensan que Mateo 24 no enseña el rapto? Bueno, al menos mi postura personal es que él sí enseña el rapto en Mateo 24. ¿Dónde o cómo? Bueno, en el pasaje que ya leímos y un par más. En el versículo 39, cuando Jesús compara los días finales con los días de Noé antes del diluvio, noten los verbos que Jesús va a utilizar aquí. El versículo 39 dice Jesús, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El diluvio se los llevó. Así que los que fueron llevados por el diluvio murieron. Noé no fue llevado por el diluvio, fue salvado del diluvio. Así que ser llevados aquí no es algo bueno, no es algo bonito. Y Jesús dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. El verbo que utiliza allí, bueno, esto les voy a decir después. Noten el versículo 40. Versículo 40. Dice, entonces Jesús utiliza otra imagen. Entonces, dice, pensando él en los días de Noé, ¿verdad? Dice, entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estos 3 versículos que acabo de leer, tradicionalmente cristianos entendieron que hablaban sobre el rapto. Y de allí aparece la película. ¿Se acuerdan la película Los Dejados Atrás? Creo que en el 2015 salió con un actor de Hollywood muy conocido y produjeron esta película, Los Dejados Atrás, dando la impresión de que justamente los dejados atrás son los que se quedan aquí en la tierra para recibir el juicio de Dios. Y los que son tomados o llevados
son los que son tomados por Dios al cielo en el rapto o en el final arrebatamiento. Cuando muchos otros evangélicos ven esto, se burlan de esto, o si no se burlan, al menos contradicen estas teorías y dicen incluso películas se han hecho y esto no debería ser así. ¿Por qué no debería ser así? Bueno, ellos explican y dicen porque aquí cuando Jesús dice en el versículo 42 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ellos dicen, mira la palabra allí, tomado. Esa palabra tomado, al menos en español, es casi lo mismo que llevó del versículo 39, ¿verdad? El llevado o el tomado es lo mismo. Así que el tomado no es el que se va al cielo como cristianos han creído, dicen ellos, sino que el tomado es el tomado por el juicio de Dios. Es el que se queda. Y dice, el otro será dejado. ¿Cuáles son los dejados? Ellos dicen, bueno, ven como los cristianos antes decían, los dejados son los que, dejados atrás, dejados en el juicio, se quedaron del rapto, no fueron. Y ellos dicen, no, eso está mal. Ellos dicen, dejados son los que son dejados vivos, porque el juicio de Dios no los tomó y fueron dejados vivos. Es difícil ponerse de acuerdo en un tema como este. Muchos buenos maestros piensan de esta manera. Ahora, al menos yo pienso de una manera diferente. Porque un argumento que ellos tienen es, el verbo del 39, llevó, se corresponde con el del 40, tomado. Y ser llevado por el juicio es ser tomado por el juicio. Por tanto, no es bueno. El uno será tomado es el que muere y el dejado es el que es dejado vivo. Ese es guardado por el Señor. Entonces, eso concluiría el hecho de que este pasaje no enseña el rapto. Simplemente que Dios decide dejar vivos a algunos durante la tribulación y decide matar a otros durante la tribulación. Nada más que esto. Lo que yo creo es que Jesús aquí no está describiendo el tiempo de la tribulación. Cuando dos están en un campo o dos mujeres están moliendo en un molino, es la descripción de los días antes de que inicie la tribulación. Como los días antes del diluvio. Es el contexto, ¿verdad? Días antes del diluvio, antes del juicio. Entonces, los días antes de los 7 años, todo será normal. Y por tanto, dos estarán en un campo haciendo lo que hacen siempre, trabajando en la agricultura. Y dos mujeres estarán en un molino, no mirando a los acontecimientos escatológicos y climáticos que van a suceder en ese tiempo del fin, simplemente viviendo la vida natural porque no habrán visto nada todavía, ninguna señal, no habrá comenzado todavía el juicio. Entonces estarán moliendo en un molino. Y alguien dice, bueno, ¿y qué hay del verbo tomó? Obviamente el que se los llevó fue el juicio, el diluvio. Entonces los tomados del 40 son los que van a morir en el juicio, no necesariamente. ¿Saben ustedes que la palabra llevó del 39 es la palabra griega airo? Es una palabra griega airo que significa ser llevado, llevar de un lugar a otro. Pero en el versículo 40 Jesús cambia el verbo y no usa el mismo verbo. Y en el versículo 40 él utiliza el verbo paralambano, un verbo diferente. Y yo me pregunto, si Jesús hubiese querido decir lo mismo del 39 al 40, habría usado el mismo verbo, los llevados en el diluvio, muertos, los tomados en el juicio de Dios, muertos, pero cuando dicen el 40 tomados, él utiliza un verbo diferente, cambia de verbo. Y el verbo es paralambano, que es un verbo en su gran mayoría utilizado de forma positiva, no negativa. En el Nuevo Testamento significa simplemente tomar a alguien consigo para acompañarlo. Tomar a alguien con uno mismo para acompañarlo. Eso es lo que significa paralambano. Y casi siempre es algo positivo, no negativo, en el Nuevo Testamento. Y los dejados, ¿qué hay de los dejados? En el versículo 40. Y el otro dice, será dejado. Al final de 40 y 41 también. Será dejada. ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo es afiemi, en el griego. Afiemi. ¿Qué significa esta palabra? ¿Saben lo que significa? Significa abandonar. Abandonar. Cuando este verbo se usa con personas, siempre significa abandonar personas. Ahora, si este verbo significa abandonar, entonces, ¿cómo ser dejado o abandonado puede ser algo bueno?
como muchos dicen. Los dejados son los que van a ser dejados vivos. Pero si dejados literalmente significa abandonar. Y yo como veo que como que no me creen mucho, en el capítulo 4, el versículo 11 dice, observen, se usa la misma palabra, afíemi, la misma palabra, 4:11 dice, el diablo entonces le dejó a Jesús, es decir, le abandonó a Jesús. El versículo 22, 4:22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, afíemi, abandonaron la barca. El capítulo 8, el versículo 15, dice también, este es el mismo evangelio de Mateo 8:15, dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó, abandonó. La fiebre abandonó a la persona. El capítulo 13 y el versículo 36 dice, 13:36, dice entonces despedida la gente. ¿Notan? Despedida la gente o abandonada la gente. Es la misma palabra, afíeme. El capítulo 19, el versículo 29, 19-29 dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre, etc. La palabra dejado, abandonado, todas estas cosas. Hay más pasajes en el Evangelio de Mateo donde aparece esta misma palabra y siempre es para abandonar a alguien o a algo. Por tanto, cuando Jesús usa esa palabra aquí, es difícil interpretar que esta palabra sea algo bueno, como los dejados con vida. Es muy difícil, sería muy complicado. Lo más natural es interpretarlo como que estas personas no están experimentando algo bueno si son abandonados. ¿Cuál sería nuestra interpretación? Mi interpretación es que los dejados, en efecto, son los que son abandonados o ignorados cuando el día de Jehová empiece a ocurrir. Ellos son abandonados en el rapto. El Señor no se los lleva. ¿Y quiénes son los tomados? Para en vano tomar a alguien consigo, para llevarlo. Yo creo que esta es una referencia al rapto. Por eso mi postura, después de todo, la película del 2015, aunque muchos hermanos evangélicos critiquen eso como antibíblico, no creo que parte de una postura antibíblica. Ahora, no he visto la película, probablemente hay detalles allí que no son bíblicos, pero al menos la tesis de la película, que es que habrán dejados en el rapto y que ellos sufrirán el juicio de los 7 años, es bíblico. Y creo que eso se encuentra aquí en Mateo 24. ¿Y saben algo más acerca de esto para terminar? ¿Cómo el Padre va a abandonar a los creyentes en la tribulación? ¿Cómo puede ser esto algo bueno? No tendría sentido. ¿Y saben que Jesús usó esta misma palabra en Juan 14? En ese pasaje donde nosotros creemos que también habla del rapto, en ese contexto, Jesús utiliza esta misma palabra, pero en un sentido positivo. Y él dice en Juan 14, la usa en sentido negativo, pero a favor de los discípulos, porque él les dice en Juan 14, 18, dice, no os dejaré, afíeme, el mismo verbo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿En qué contexto aparece eso? Cuando Jesús les ha dicho, si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es el rapto. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y en ese contexto Él les dice, no los dejaré huérfanos, es decir, no los abandonaré, porque voy a venir, voy a regresar por ustedes, a llevármelos. Yo creo que si conferimos el hecho de que Jesús enseñó el rapto en Mateo 24, es mucho más comprensible porque Pablo lo enseñó en 1 Tesalonicenses. El mismo Juan lo enseñó en su Evangelio de Juan. Juan en Apocalipsis 3 también lo habría enseñado y Pedro también en el Nuevo Testamento. Simplemente están expandiendo algo que ya había enseñado Jesús. Hay un pasaje central en todo esto y es 1 Tesalonicenses 4 y eso es algo que todavía queda por descubrir y estudiar, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y tenemos y necesitamos un balance y un equilibrio en nuestras vidas, Señor. Tú hablas de
tu segunda venida. Y tú hablas del inicio de este tiempo, de la tribulación y del rapto de la iglesia, pero como tú advertías a tus discípulos en este gran sermón de los olivos, necesitamos encontrar un equilibrio entre no volvernos esquizofrénicos con la idea de que podremos ver la venida del anticristo y eventos cataclísmicos que esto nos distraigan de nuestras tareas prioritarias y espirituales en la iglesia, yéndonos a esconder en algún rincón del mundo. Nos has llamado a ser luz y sal del mundo. Pero al mismo tiempo nos muestras la otra parte del equilibrio y que sí debemos pensar en estas cosas y debemos observar la providencia obrando en nuestro tiempo presente, en el que sí se anuncia que estos tiempos están cerca de suceder. Nada va a prevenir el tiempo del rapto y el inicio de los años de la tribulación. Y tú nos llamas a estar preparados. No queremos ser encontrados ese día haciendo algo que no debemos, escondiéndonos, huyendo de ti o desagradándote. Queremos ser hallados fieles, como Jesús enseñó en la parábola, por nuestro Maestro, cuando tú regreses. Esto solo insta a nuestro espíritu y esperamos, Señor, santifique nuestros corazones, ejercite nuestra alma y produzca nuevos deseos en nuestra voluntad para seguir creciendo, agradándote y sirviendo mientras esperamos el gran día de nuestro rescate de lo que va a suceder en el mundo entero. Te damos gracias.